están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, hablaremos de trigo con Jorge Bassi, es el vicepresidente de Fertilizar. Queremos saber cómo viene esta campaña tan complicada, un poco desde el punto de vista de la política oficial, pero también con cuestiones climáticas que están demorando la siembra. Conversaremos con Rodrigo Troncoso, que es director ejecutivo de la Cámara de Feedlots, sobre la situación del engorde a corral en este momento. Después de los destetes, queremos saber cómo están los corrales, qué pasa y cuáles son las perspectivas que se ve desde este sector. Vamos a meternos en el tema de solidaridad, hablando con la gente de Solidagro. Estará Ricardo Jara y vendrá con él Daniel Grinstein, presidente de la Fundación Plus. Hay un programa alimenticio que ya lleva 12 años, que ha sido muy fructífero, y creo que la idea es potenciarlos a partir de ahora, cuando se avecina también una profundización de la crisis, para ver cómo se puede atender los requerimientos sociales a partir de estos programas. Y como siempre estará Jorge Castro analizando la coyuntura internacional y su relación con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Vamos a dedicarle una parte de esta edición del Campo, la Industria Verde, a la cuestión del trigo, la problemática de un cultivo que ha venido castigado por errores en la política oficial. Pero bueno, estamos en un año muy especial, porque un poco es un año de transición, pero al mismo tiempo las condiciones que estaba ofreciendo el mercado internacional eran más que interesantes. Se esperaba alguna medida, no llegó todavía. Creemos que es un poco tarde, pero queremos saber cuáles son las expectativas, qué es lo que están haciendo los productores, con qué nivel de tecnología, de intensidad van a encarar esta campaña. Y nos pareció interesante invitar a Jorge Bassi, que es vicepresidente de Fertilizar, la organización que nuclea a las empresas proveedoras de este insumo crítico para el desarrollo agrícola argentino. Así que, Jorge, contanos cómo la están viendo ustedes desde Fertilizar. Bueno, venimos un poco del ritmo de las lluvias. Lo primero que querría comentar es que si hacemos una evaluación del año pasado, podríamos ver que el trigo se fertilizó en muy buenas dosis el año pasado. Se hizo una hectárea concentrada, pero realmente se apostó, el que apostó al trigo apostó bien por hectárea y se tuvieron muy buenos rendimientos. Es más, en la sequía del año pasado fue una rotación, fue una sequía que no afectó tanto a esta rotación trigo-soja. El que logró sembrar la soja de segunda también está cosechando buenos rendimientos, en la medida que las lluvias permiten, de soja. O sea que es una rotación que el año pasado se hizo bien, sí, y que dio buenos resultados. Eso siempre alienta. Menos trigo, pero mejor hecho. Menos trigo, pero bien hecho. Bien. La verdad que tuvimos una sorpresa en cuanto a las dosis. Este año, hace 30 días yo te hubiera dicho las expectativas son muy buenas, porque tenemos muy buena humedad, excesos de humedad, pero muy buena humedad, y eso para el trigo, sembrar con buena humedad es mucha seguridad, sí, porque después en algún momento va a venir el invierno seco, ese junio, julio, agosto, que es más bien seco, y después el trigo empieza a encañar, empieza a pedir nutrientes y empieza a consumir agua. Y si las lluvias de primavera se retrasan, hay que vivir de las reservas, claro. Esa época hay que vivir de las reservas. Entonces, tener reservas en trigo es fundamental. Estamos hablando de que con reservas y sin reservas, si uno corre un modelo como el CERES que ha hecho CREA con la Universidad de la UBA, y que nosotros apoyamos mucho, algunas de nuestras empresas lo han financiado, hay 15 o 20% de respuesta nada más que por el agua acumulada a principio de ciclo. O sea que es muy importante. Pero estas últimas lluvias están complicando las labores. Los avances son prácticamente nulos. Está muy demorada la cosecha de soja, y la verdad que la soja es el principal antecesor del trigo. Nadie hace trigo sobre maíz prácticamente en Argentina. Y esto va a hacer que los productores tengan que rever sus planes de siembra. Ya los ciclos largos en muchas zonas se están empezando a devolver, y dependemos un poco del clima de acá en adelante. Para lograr esas proyecciones de siembra que esperemos que se den de la bolsa de cereales con crecimientos del 19%, necesitaríamos un junio que deje sembrar, que deje trabajar, y un julio, los primeros 15 días de julio, que permitan una siembra de muchos días y que libere lotes que hoy están o con humedad o directamente
tapados de agua. O sea que yo creo que lamentablemente estamos dependiendo un poco de que se corte... Que deje de llover. Sí, de que se corte esto y deje trabajar. Y deje trabajar. ¿Esto es general o estás hablando de un poco la zona núcleo del norte de Buenos Aires, sur de Norte de Santa Fe? Buenos Aires, Sí. Venado Tuerto. Porque, El otro día hicimos una reunión con distribuidores. Esa era la zona que se ve más afectada. Córdoba ya empezó. Están optimistas. Hace años que no ven estas cosechas de soja y estos niveles de agua en los lotes. Sí. Hay zonas como norte de Santa Fe que están un poco demorados, pero están optimistas. La zona que están más preocupados es Venado Tuerto, noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre Ruta centro 8 de la y provincia, Ruta 7. y Ruta 5 también. Y hasta Ruta 5. Ahora, tampoco las expectativas de siembra de 4 millones y piquito de hectáreas tampoco son una siembra que pone a todo el sistema al 120% del esfuerzo. Tendríamos que estar en 6 millones. Sobre todo, yo digo, a partir de que, bueno, ya sabemos que trigo soja es algo muy consolidado, pero también ahora tenemos trigo maíz, ¿no? Sí. Entonces, el trigo no interfiere para nada. Es más, los maíces tardíos están dando rendimientos incluso superiores a los de fecha. Con trigo maíz este año hicimos una reunión cerca de Santa Fe y realmente era una rotación de muy altos rendimientos y están planificando maíces. Estos sí son de segunda, porque los otros son tardíos, los que se siembran en fines de noviembre son tardíos, estos son de segunda, o sea, después de la cosecha de trigo, de 10.000, 11.000 kilos. Sí. Y de hecho el CREA Sur de Santa Fe está queriendo hacer curvas de respuesta a nitrógeno para maíces tardíos y para maíces de segunda, porque el maíz es un cultivo que ha cambiado, antes era tradicional, septiembre, y ahora es maíz y hay que preguntar, bueno, ¿cuándo? ¿qué maíz? Empezamos en para septiembre. saber qué paquete tecnológico. Volviendo al trigo, sí, una de las cosas que nos sorprende es que el margen esperado es, sin lugar a dudas, de trigo soja es el mejor margen que uno puede esperar para las diferentes actividades que puede hacer en el campo. Es superior al de soja de primera según muchos analistas. Y sin embargo, estamos esperando 4 millones y piquito de hectáreas. Esto quiere decir que si se liberan lotes, yo tengo confianza en que se puedan lograr porque son hectáreas que con la cantidad de maquinaria que hay se pueden sembrar, muy aunque rápido. sea en una ventana ajustada de tiempo. Yo creo que el productor, además de estar un poco, qué sé yo, por ahí de brazos caídos, ¿no? Si bien cuando se decide sembrar lo hace bien porque ya internalizó que la tecnología es clave. Pero me da la impresión de que muchas veces el enojo, la bronca, es mala consejera, porque en los últimos años quien tuvo trigo pudo hacer muy buen negocio, sobre todo el año pasado con el disparate, aquellos precios que fueron los más altos del mundo durante todo el periodo, ¿no? Yo la verdad que veo el trigo como una buena oportunidad. Quizá hay que tener la desconfianza, algo que decíamos mucho antes. Bueno, el trigo es el puente financiero, es una entrada de plata en diciembre. Bueno, quizá ese puente financiero haya que verlo como un febrero, una entrada de plata un poquito postergada, pero sí de muy buenos márgenes por hectárea. Este año tiene precios muy especiales. Tiene las mejores relaciones insumo-producto con el fertilizante de toda la serie y no se van a repetir. Y el agua permite ajustar los modelos de rendimiento para ir a buscar los más altos rendimientos. Son buenas las expectativas y yo creo que están dadas para el que haga trigo hacerlo bien, con un paquete de nitrógeno, fósforo, azufre. Hay novedades con el zinc también, que está dando 500 kilos en lo que es zona núcleo sojera. ¿De diferencia? Sí, 500 kilos de diferencia. Sobre el rendimiento de 4.000. Sobre el rendimiento de 4.500 con el INTA Pergamino. Hicimos 7, 8 ensayos en las últimas 3 campañas y ahora estamos duplicando eso. Queremos hacer una red de 7, 8 ensayos en la zona núcleo en esta campaña porque los datos son consistentes. ¿Y quién tiene zinc? Bueno, hay diferentes empresas que tienen zinc y hay buenas calidades de micronutrientes. Digo porque hay formulaciones que ya vienen con el micronutriente tanto líquida como sólidas. Un NP más micronutrientes. NP más zinc, nitrógeno, azufre más zinc, pero ese zinc está metido dentro de la misma formulación, con lo cual la distribución es muy eficiente y eso es lo que está generando que haya respuestas
Además de, digamos, es un muy buen fertilizante, y con eso en los ensayos hemos logrado estabilizar estas buenas respuestas. Yo creo que el paquete está, que la gente tiene que, como vos decías, bueno, si lo hacemos bien, apostar a un trigo soja de alto rendimiento, con lo cual hay que apostar a fósforo y azufre de buenas dosis. Claro. Y el nitrógeno, yo entiendo que es un año para ir a buscar rendimiento. Se puede orejear un poco el año, ir viendo cómo sigue la humedad, poner una cantidad de nitrógeno ahora y reservarse, sí, una plata para agosto, septiembre. Que podés incluso aplicar guano, sí, y podés aplicar diferentes fuentes, pero aparte para orejear un poco el año niño y las posibilidades de un noviembre demasiado llovedor, un octubre demasiado llovedor, que sabemos que para trigo puede hacernos deshacer el camino. O sea, que tengamos en octubre un trigo de 5.000 kilos y en diciembre uno de 4.000, por problemas de enfermedades en el llenado de granos. Yo quizás es el único cuidado que tendría con el nitrógeno. Pero de eso se sabe, o sea, si metemos nitrógeno vamos a tener que estar pensando en fungicida, vamos a tener que estar pensando en todo el paquete, todo el paquete, y ir vislumbrando cuando llegue. El niño normalmente no molesta tanto el trigo, pero como el último niño se adelantó y molestó mucho, yo creo que bueno, hay que tener en cuenta ese antecedente. Sacando eso, todo lo demás es como para apostar a un muy buen año de trigo soja, y repito, en el Excel, en la planilla, es el cultivo, la secuencia de cultivos con más rentabilidad. Seguro, yo creo que a mi juicio hace tiempo que lo es, yo lo he vivido, digamos, en carne propia, y muchas veces el enojo y la resistencia por el hecho de que, bueno, estaba Moreno, ahora está Acosta, no salen los ROEs, el mercado sigue la verdad que es una pena, lo que vos decías yo lo comparto. Con este nivel de precios, normal, uno cierra los ojos y dice son 6,5 millones de hectáreas de trigo. Sí, es así. Si la gente realmente se viera con ganas, con ánimos de encarar esto, con confianza de encarar esto, y mientras más señales se den, más superficie Las señales no van a venir porque no está ni siquiera la mala experiencia anterior. Me parece que no se ha tomado ninguna medida, ni en este rubro ni en ningún otro. Bueno, es una pena. Aparte, todos sabemos el impacto positivo que causa sobre el aporte del rastrojo, el carbono del suelo, el balance de nutrientes. El balance de divisas, Jorge. Y sobre el balance de divisas, porque son... Si fueran 18 millones de toneladas, que son perfectamente asequibles con 6,5 millones de hectáreas, o sea, y vamos a tener 12. Y sería interesante tener una entrada de divisas justo antes de las vacaciones, que a la gente le gusta gastar plata afuera. Bueno, son razones. Creo que cada uno tiene que poner lo suyo y hacer los mejores números. A pesar de todas las razones, yo creo que estas 4 millones de hectáreas, en la medida que el clima no siga entorpeciendo, y eso es algo que todos debemos ser conscientes de que hoy es realmente algo que está entorpeciendo tanto la cosecha como la siembra. Bueno, de hecho me comentaban algunos productores que están sembrando, en chiste, decían trigo de segunda. ¿Por qué? Porque cosechan la soja y van con la sembradora atrás. Dicen, esto solo lo hacíamos con la soja de segunda, bueno, ahora lo hacemos con el trigo. Pero digo, son reales las interferencias que está teniendo el productor para lograr sus labores. Los caminos que no han sido mejorados en los últimos años están pasando facturas, porque muchas veces se puede cosechar, pero no se puede acceder al campo en realidad. Se llega con los insumos, así como no se puede sacar. Exactamente, con lo cual en muchos lugares además hay problemas para llegar. Se hizo la cosecha con silobolsa, pero no se puede estar accediendo con las sembradoras, con el fertilizante y las bolsas de semilla de trigo para poder sembrar. Entonces es un conjunto de dificultades que, repito, si fueran 6 millones nuestra expectativa, diría, bajémosla, porque los días de siembra que nos quedan ya son limitantes. Son 4 millones. La maquinaria está, la semilla está, y yo creo que si el tiempo acompaña lo vamos a lograr exitosamente. Y espero que se repita lo del año pasado. Y entiendo que va a ser así, que sea con
un buen y aceitado paquete tecnológico, porque vale la pena, con este precio vale la pena apostar y defender el rendimiento. Muchas gracias, Jorge Bassi, coincido con tu pensamiento y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde, sumergiéndonos ahora en el tema ganadero. Estamos con Rodrigo Troncoso, director ejecutivo de la Cámara de Feedlots. Y bueno, Rodrigo, ¿cómo estamos en este momento del año? Zafra de terneros, ¿cómo están los números de Feedlot? Mira, la verdad es que viene movido el año, arrancó movido. Estamos observando más animales encerrados que el año pasado, te diría en el mes de abril, que generalmente es el mes que en los últimos años se produce la mayor cantidad en cabezas, volúmenes, entradas. Según datos del SENASA, tenemos un 15% más de animales en abril encerrados, más que el abril del año pasado. Hay que ver mayo y junio cómo termina en cuanto a niveles de encierre, a ver si si es que hubo más anticipado en abril y no en mayo, a ver cómo da el promedio de los primeros 5 meses del año. ¿Eso es de destete a feedlot? Sí. O sea que eso es todo novillo liviano. Sí, todo liviano, lamentablemente. Sí. Pero bueno, es la foto de lo que tenemos en los últimos años y se viene incrementando. Sí. Acá... Eso es consumo, digamos. Sí, es todo consumo liviano que se termina este mismo año. Claro. Entonces, obviamente, esa es la preocupación cuando uno ve los datos. Miles de kilos de carne potenciales que no se están produciendo. A ver, si estábamos el otro día discutiendo con las cámaras frigoríficas de Córdoba y Santa Fe, en una reunión, y hoy el peso de faena no debe estar en promedio de la red de Argentina en 200 kilos. O sea, porque te tira 210, pero sabes que no es real porque hay un montón de hacienda que se está faenando por debajo de los 300 kilos, que como está prohibido no se reporte, y como no se reporta en la estadística quedamos tranquilos que estamos en 210, que es muy poco, pero creemos que podemos estar debajo de los 200 kilos de promedio. O sea que eso es un poco lo que está pidiendo el consumo interno, que lamentablemente no se lo orienta hacia otra cosa. Pide esto y entonces dale que va. Y mientras tanto hay todo un... El consumo interno y el negocio mismo, ¿no? Sí. Es entendible, el productor también se encuentra con que si no la eficiencia está ahí, el precio está ahí, ni se discute dónde voy a producir. Por supuesto. Ahí es donde hace falta realmente medidas de política que estimulen un tránsito de una situación a la otra. ¿Cómo sería la otra situación? No, la otra situación es el tema de la exportación, que lo hablábamos antes del corte. O sea, la realidad es que la exportación lo que haría, no te digo que toda la Argentina va a seguir siendo un 80-20, un 75-25 en un momento y un 15, o sea, ¿a qué quiero decir? Tiene que haber una parte que vaya a exportación, que lo que no solo te va a traccionar por el precio del novillo, sino que lo que te hace te diversifica las categorías que producimos. Hoy vos lo dijiste, lo que se compra en la zafra, si no se encierra, lo sumo hay una recría como para salir del gordo de primavera, pero no deja de ser un liviano de 320, 330 kilos. Sí. Cuando vos tenés falta la recría larga de... Claro, cuando vos tenés una exportación, el zafra de hoy la mando a recriar por todo el invierno y primavera para venderlo como pesado o más livianito, novillo livianito pero en el otoño siguiente. Entonces, esa desestacionalización no solo te tracciona el precio del novillo, sino que te saca oferta en el mercado interno. Ese es el secreto. Sí, yo creo que es clave, pero por otro lado, si pudiéramos hacer un switch rápido de una cantidad importante de estos novillos hiperlivianos y llevarlos a peso medio o el tipo de exportación 420, por ahí sufriríamos en el corto plazo por alguna caída en la oferta de carne, pero una vez que se cumplió ese bache de 6 meses, después ya te instalás en un nivel un 50% superior. Igual tenés un bache en carne si seguimos pensando en la carne bovina. Si empezamos a hablar de lo que es la matriz de proteína animal, atentos, porque tenés 40 kilos de pollo, tenés 10, 12 kilos o 8, 10, 12 kilos de porcino, o sea, la matriz de consumo de proteína animal solo de carne, si estás hablando de casi 115 kilos, con lo cual si empezamos a analizar los temas desde esa óptica, no me preocupa que caigan unos kilos de bovina porque sabes que está compensado por la avícola. Sí, eso por un lado, pero además, a largo plazo, una vez que se hizo la rueda, se acabó. Es decir, pasar de un peso de faena de 200 a 250... Son 4, 5, 6 meses que te corres. Todo eso es exportación. Eso son dólares y son que los frigoríficos buenos van a poder trabajar más. Y si lo haces estacionalmente, vos tenés una primavera que siempre tenés una sobreoferta. Claro. Con lo cual, si elegís ese momento para empezar a correrlo, tampoco lo resiente el consumo de manera grande. Está bien. Es un tema de timing.
Vos decís entonces que estamos con un 15% más de cierre que a esta altura del año pasado. En cantidad de cabezas, los datos que estamos teniendo para abril entra un 15% más, para el primer cuatrimestre vamos a estar un 8-9% más de animales encerrados. Podemos decir, como las proporciones o digamos la evolución del stock no ha sido tan importante, podemos decir que hay una tendencia a el desarrollo del engorde a corral versus los sistemas tradicionales. No, totalmente. Mucha gente todavía se sigue enojando, pero la verdad es que... Y estamos hablando de datos oficiales. Cuando vos agarrás, tenés una charla en un partido de Buenos Aires, preguntás cuántos engordes registrados hay acá y te dicen 2 o 3, y cuántos campos tienen corrales, todos. Claro. Te lo responde la misma gente. Entonces hay un subregistro tremendo. Poner la palabra feedlot, engorde a corral, terminación a corral, usar el sinónimo que quieras, pero que el maíz es el principal insumo de la carne bovina viene produciéndose con grano en distintos niveles, pero ya no existe el otro salvo las islas y deja de contar. Claro. Sí, realmente lo que quedó son las islas que hasta algún día también se van a convertir en polos de producción de forraje y engorde. Sí, y de este año, bueno, el tema de las lluvias está haciendo su efecto también, ¿no? La verdad es que si bien los terneros están viniendo con un buen estado corporal, lindo ternero como dice el productor, estamos empezando a ver algún efecto en ineficiencias en los corrales, o sea, estos temporales que encima significa que días más cortos, alta humedad, no se secan nunca, y ya estamos hablando capaz de un 10% de eficiencia o de retraso en los engordes que también va a tener su repercusión desde el punto de vista de la parte de los márgenes, ¿no es cierto? Sí, he visto mucho interés en algunos feedlots importantes en pavimentar un poco más, digamos, y poner un poco más de bienestar animal en los corrales. Sí, o sea, está totalmente relacionado con eficiencia productiva, y te agarra un año como este que no para de llover y no seca, se empieza a complicar el tema. ¿Cómo es un poco la distribución, digamos, en cantidades, la curva de Gauss en los feedlots registrados en la Cámara? ¿Hay una tendencia a menos feedlots y más grandes, más feedlots y sigue la dispersión de tamaño? ¿Sabes qué te diría que no? O sea, viene bastante estandarizado, o sea, yo creo que hay distintos perfiles de negocio que te marcan cómo funcionan los engordes, pero no tenés que se va concentrando, ni mucho menos. Sí tenés la pata de la industria muy grande, industria, llamarlo matarife, abastecedor también en corrales, sean propios o en hotelería. Mucha hacienda de ellos. Decís, mucha hacienda de ellos, sí, realmente dieron un paso contundente, principalmente el mercado interno, los que están en la faena para el mercado interno. La industria frigorífica exportadora juega cuando hay mercado, ya están averiguando todos de vuelta cómo era el tema pensando en la 481, pero el mercado interno sí, la industria frigorífica doméstica está volcada totalmente a lo que es comprar invernada y engordarse parte de su faena. Y después tenés a los productores que trabajan todo el año, que son los que avanzaron más en la cadena en cuanto a instalaciones e inversiones que tienen que funcionar los 365 días del año, pero tenés un grupo muy grande todavía de productores que sigue con su ciclo productivo de vender una vez por año, y esa venta por año, en vez de hacerla a campo, la hacen a corral, que entran en la zafra, venden en la primavera y esperan a la zafra siguiente. Eso sigue existiendo y en grandes volúmenes. Ajá. Ese es el productor con su propio... Que lo único que hicieron fue intensificarlo un poco más, pero... Sí, se me representa un poco lo que pasa en América, por ejemplo, que era la zona tradicional de invernada, de pronto fue una zona agrícola y hoy es una zona de productores mixtos, digamos, todos con mucho corral. El ejemplo que te puse fue una charla que daba, no quise decir, en América. En el campo me decían los muchachos que no tengan corrales. Todos los campos tienen corrales. Qué notable. Y es que el ejemplo lo dijiste vos hace muchos años ya, 1000 hectáreas, una hectárea, producir 500 kilos de carne de alfalfa o producir 1000 kilos de maíz, o sea, ¿qué hacemos? O sea, 10.000 kilos de maíz, o sea, no... No iba a poder competir, digamos, la evolución de los rindes agrícolas con la biotecnología, la fertilización y todo eso. Y sumarle todo el paquete al lado de lo que es la rotación de capital financiero para las empresas, el engorde, la eficiencia productiva, la calidad de terminación, el mejor precio. Sí, la demanda, incluso ya sea demanda interna o demanda internacional, está pidiendo esto. Más allá de la Hilton, que también se está haciendo. Es una parte, pero la realidad es que te lleva al mercado y el negocio. Qué interesante. La verdad que ha sido una evolución fenomenal. Hace 20 años esto, muchos decían, y muchos técnicos importantes, que era una moda pasajera, escrito. Y fíjate lo que ha ido ocurriendo. Hoy no se concibe
ganadería, sino como un proceso de agregación de valor a la revolución agrícola. Sí, está totalmente entremezclado, es una matriz productiva agrícola-ganadera y se complementan. O sea, el que no entiende eso está mirando otra película, claramente. Lo que necesitamos es que aumente la productividad por animal, que le hacemos hacer todo el esfuerzo a la vaca, al toro, 9 meses de gestación, 6 meses de destete y a los 6 meses eso está en el mercado. El número contundente. Perdemos un año. Argentina te produce 56 kilos de carne por cada animal en el stock. De los 50 millones de cabezas producimos 56 kilos. Estados Unidos por cada animal en stock te produce 127 kilos de carne. Podemos duplicar la producción con el mismo stock. Peso, faena y porcentaje de destete. Esos dos son los factores más groseros de... Y mientras tanto estamos exportando sin valor agregado el alimento que podríamos convertir acá en carne y exportar esa carne. Tal cual, tal cual. Gracias, Rodrigo, por contarnos cómo está la situación del feedlot hoy en la Argentina y nosotros enseguida continuamos. A partir de la crisis económica y social del 2002, que todos recordamos, se desarrollaron desde el interior de las cadenas agropecuarias toda una serie de movimientos tendientes a atenuar los problemas más críticos, sobre todo a nivel de alimentación. Ahí surgieron varios movimientos, uno que fue creciendo muchísimo y que se consolidó, que es Solidagro, que reúne a un montón de entidades que se han ocupado de atender esa crisis. Y uno de los programas más interesantes de aquel momento fue el programa Plus, de la Fundación Plus, el PAP, ¿no es cierto?, que nació en aquel momento. Y la noticia que tenemos en estos días es que hay una complementación entre Solidagro y este programa para potenciarlo. Estamos con Daniel Greenstein, que es presidente de la Fundación Plus, y Ricardo Jara, conocido como técnico agropecuario, expresidente de ACTA, de la Cámara de Tecnología, que es el presidente de Solidagro. Gracias por venir. Y Dani, empezaría con vos contándonos cómo fue la historia esta del programa alimentario del Plus. Con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor, por esta invitación, y te digo que efectivamente el PAP, el programa alimentario del Plus, se inició a principios del año 2002 como programa ACREA Caritas Plus. Sí. Las tres entidades empezaron a trabajar muy fuerte y también con apoyo de industrias, entre ellas Aceitera General Dehesa, que enseguida también se plegó al programa. Este es un programa que está basado en la industrialización de la harina texturizada de soja de alta proteína, 48%, que genera un producto muy rico en primer lugar, muy nutritivo, que no necesita cadena de frío y que desde su inicio, para redondearte, hemos llegado a un total aproximado de entregar 20 millones de raciones. Desde que empezamos se fueron agregando beneficiarios, como en este momento Banco de Alimentos, la misma Solidagro, ¿sí? Y también se fueron adhiriendo como donantes otras entidades como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, es decir, Ciara. ¿Qué ha hecho Solidagro durante todo este tiempo, Ricardo? Bueno, Solidagro, llevamos 12 años de trabajo y creo que ha habido una evolución muy interesante desde el arranque, donde también, como muchas otras organizaciones, trabajamos sobre todo en lo que es la asistencia alimentaria, un momento de plena crisis, pero a partir de ahí, a lo largo de estos 12 años, hemos ido incorporando otros pilares y en estos momentos estamos trabajando con 4 pilares. Salud, y dentro de lo que es salud, por supuesto, está el tema nutrición como muy importante, educación, trabajo y desarrollo comunitario. Este último concepto, este último pilar, que es el desarrollo comunitario, es el que de alguna manera nos genera más esfuerzo, porque estamos tratando de trabajar en articulación público-privada con diferentes municipios, sobre todo para generar condiciones educativas, nutricionales y de trabajo dignas en los pueblos del interior. Así que son 12 años de muchísimo trabajo. En estos momentos, además, nos reconvertimos en la red solidaria del agro. Ya no es un plan cerrado de X organizaciones, sino que es una organización totalmente abierta para que
muchísimas otras organizaciones, quizás con menos recursos o menos visibilidad, puedan articularse con nosotros y trabajar juntos. ¿Y cómo es esta articulación entre la Fundación Plus a través de su programa alimenticio y Solidagro? Y bueno, perdón, Ricardo, nos conocimos en el 2004 como entidades, no sé, nos conocimos en algún feriagro, y a partir de ahí empezamos a encontrar denominadores comunes enseguida, y una de las cosas que yo te decía, desde entonces asistimos y trabajamos juntos en la parte alimentaria con Solidagro, y son los distintos centros de desarrollo comunitario que tiene Solidagro son beneficiarios de nuestro programa. Y también generosamente nos ha convocado Solidagro, y somos miembros de la comisión directiva de la entidad que preside Ricardo. Algún mérito habrás tenido para alcanzar ese lugar. ¿Es muy importante el programa de la Fundación Plus para Solidagro? La idea es que sea muy importante. Yo creo que la buena noticia de esta alianza, de esta sinergia entre Fundación Plus y Solidagro, es que vamos a poder generar mucho mayor impacto y escala en un programa que de hecho ya venía funcionando muy bien. Y seguramente muchos se preguntarán por qué no lo hicieron antes, y creo que es porque hay todo un proceso de generación de confianza, no solo en esto, en cualquier actividad. Y bueno, creo que en estos momentos estamos maduros no solo para tener esta alianza entre Fundación Plus y Solidagro, sino a su vez sumar muchos otros protagonistas de la cadena agroindustrial para que de alguna manera trabajemos en esto que yo siempre digo, muchas iniciativas pero pocas terminativas. Tenemos que trabajar en las terminativas. ¿Cuál es la terminativa de este convenio, este acuerdo? ¿En qué volúmenes estamos hoy? ¿Cómo se originan y a dónde apuntamos? Y mira, hoy estamos aproximadamente en un volumen de unos 5.000 kilos mensuales de entrega a los beneficiarios. Eso representa unas 200.000 raciones por mes. Y la terminativa, como dice muchas veces Ricardo, consiste en tratar de llegar a triplicar esa cantidad en el corto plazo. 15.000 kilos por mes. 15.000 kilos por mes, 600.000 raciones por mes. Es medio camión por mes, digamos. No es nada. Que no es nada. Y 7.200.000 raciones por año. Sí, aquí hay un tema muy importante que más allá de que la cantidad es una cifra de impacto, pero lo que tiene que quedar claro es que lo que estamos dando es calidad. Nosotros con Soja Plus lo que estamos logrando es mejorar sustancialmente la calidad nutricional de lo que se coma en las escuelas, en los hospitales, en los comedores, y eso es muy importante. Porque es un producto que se incorpora a la comida. Absolutamente. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque la Argentina en estos momentos tiene un problema de malnutrición creciente. Y hago mucho hincapié en el concepto de la malnutrición porque la gente visualiza el tema del hambre o la desnutrición por falta de alimentos, pero no está visualizando correctamente los grandes problemas que surgen por el sobrepeso y la obesidad por el consumo de alimentos de baja calidad. Sí. Entonces nosotros con Soja Plus lo que estamos también aportando es calidad nutricional. Es interesante, además una cosa que me llamó la atención, yendo a algún comedor, me acuerdo en Isidro Casanova, ¿con qué decisión y alegría la gente lo recibe y lo consume? O sea, hay una conciencia bastante clara de lo beneficioso que es incorporar esto a la dieta. Sí. A pesar de que alguna parte de la intelectualidad lo ve como algo, un rumbo equivocado. Exótico. La gente inadecuado, ¿no? Sí. Que da la impresión de que no tiene que ver con la soberanía alimentaria. Yo creo que es un suplemento nutricional que cubre necesidades muy importantes y sustituye a féculas, no sé, harina, y a grasas. Entonces me parece que es fantástico. Y si a eso le sumás el carácter de sabroso, digamos, del alimento y la fácil preparación y la cantidad de platos que se pueden hacer. Fundamentalmente lo que se hace es enriquecer carne con esto. Sí. Se sustituye una parte. Así es, sí, es un producto muy versátil, entonces puede utilizarse en empanadas, ravioles, hamburguesas, guisos, etcétera, y bueno, eso permite
como vos bien dijiste, mejorar por un lado la calidad nutritiva y por otra parte reducir grasas que hay a veces en exceso, ¿no? Reflejemos cómo es el mecanismo, porque funciona todo sobre la base de donaciones. Exactamente. Nosotros nos autoimpusimos el criterio de no manejar dinero, hacer todo por un sistema de relaciones de canje. Aun cuando las donaciones lleguen en dinero, ese dinero va al inicio de la cadena, que es Aceitera General Dehesa. A comprar soja. A comprar soja, sí. A medida que va entrando o poroto de soja o dinero, que serían las dos fuentes posibles de recibir donación, va o a la cuenta bancaria de AGD o va a los acopios de AGD. Eso, a la cotización en la Bolsa de Rosario, se convierte en una acreditación a favor del programa de poroto de soja, y después tenemos relaciones de canje que generalmente son bastante beneficiosas, gracias a Dios, para el programa, por el cual por cada 100 kilos de poroto de soja, por ejemplo, AGD nos entrega 113 kilos de harina deshidratada de soja, harina de 48% de proteína, y después por una relación de canje entre esa harina y el producto, terminamos obteniendo una relación entre poroto de soja y producto de 0,40. Es decir, por cada 100 kilos de poroto de soja que recibimos en donación, obtenemos 40 kilos de producto embolsado y entregado en cualquier punto del país. Ese producto es un granulado de condición food, digamos, de condición alimento humano que va a los comedores. Sí, además con una serie de ventajas adicionales, porque es un producto que no requiere frío, que puede preservarse durante muchísimos meses. Entonces, me consta, yo que soy consumidor, tengo producto bastante viejo. Cualquiera diría que está vencido y sin embargo está perfecto. Bueno, eso facilita mucho la planificación de los comedores, más allá de que también insistimos en la importancia del consumo de los frescos, ¿no es cierto? Sobre todo frutas, hortalizas, porque uno de los principales déficits que tiene la alimentación de los argentinos en general, pero sobre todo en los sectores más vulnerables, es esta falencia en el consumo de vitaminas, minerales, que lo dan básicamente las frutas y las hortalizas. Fantástico, el mayor de los éxitos, apoyaremos esto con todo, y la convocatoria a todo el sector de acercarse a Solidagro y a la Fundación Plus para donar estos 15.000 kilos por mes. Son digamos 4 camiones o 5 por año para resolver un tema de, si estamos con 7 millones de habitantes que pueden recibir esto, 7 millones de raciones, me parece que todo lo que se puede expandir es bienvenido. Sí, adicionar que el productor que quizás no tiene soja, pero tiene maíz, girasol o trigo, también lo puede hacer, porque hay un mecanismo, digamos, de conversión para que finalmente, sea el grano que sea, termine convirtiéndose en soja plus. Entrar en la página de Solidagro y de la Fundación para ver cómo donar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, recuerdo la semana pasada dejaste picando un poco la cuestión del shale gas y la vinculación con un poco la preocupación y la visión del gobierno norteamericano a través del secretario de Energía que estuvo en el país. Y vos nos decías que esto trascendía las fronteras nacionales. Lo dijo el subsecretario de Energía, que es un funcionario permanente del Departamento de Energía norteamericano. No es un funcionario político. No. Eso. Entonces, lo que él dijo es que la Argentina está en condiciones de satisfacer sus necesidades energéticas con los yacimientos de shale gas y shale oil por 400 años. O dicho de otra manera, los yacimientos de shale gas y shale oil de Vaca Muerta van mucho más allá de las dimensiones argentinas. Claro, nadie va a planificar para 400 años. Está diciendo que nos sobra y tenemos que hacer algo con esto. Esto es lo que tiran entre manos es algo de importancia global.
que le interesa al gobierno de los Estados Unidos y que le otorga, frente a la visión del gobierno norteamericano, le otorga a la Argentina lo más importante en el mundo de hoy, le otorga relevancia internacional. Interesante esta visión porque además, bueno, está todo el flujo de inversiones que se espera alrededor de esto, ¿no? Exactamente. Como potencial de desarrollo. Ahora, hay una cuestión que es lo que yo siempre advierto respecto a esto del shale gas. Es probable que antes de que se acabe el recurso, antes de que se acabe el combustible fósil, se acabe el aire, digamos. Si ponemos en la atmósfera todo lo que hay todavía adentro de la Tierra, no va a haber, digamos, sustentabilidad posible por el tema de calentamiento global, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a haber que compensar de alguna manera, no a nivel nacional, sino a nivel global. Y esa compensación yo creo que tiene que ver también con, digamos, modelos de producción de alimentos como los que desarrolla la Argentina. Exactamente, exactamente. La siembra directa, la utilización en gran escala desde el comienzo de semillas genéticamente modificadas, le otorgan a la Argentina una ventaja comparativa de alcance global. Sí. Precisamente porque la prioridad ahora en el mundo es la disminución de la emisión de dióxido de carbono, sí, que es el elemento que es fundamental, que está atrás del calentamiento global. Seguro. Y el calentamiento global existe ya en el momento actual a través de las sucesivas catástrofes climáticas que el mundo ha experimentado en diversas partes del planeta. Seguro. Y yo creo que dentro de eso, esta incipiente incursión del resto del mundo en las tecnologías que nosotros venimos desarrollando desde hace 25 o 30 años, creo que marca también una posibilidad, ¿no? Como para decir bien fuerte, bueno, nosotros estábamos ahí. Exactamente, estábamos ahí desde el comienzo. Sí. Desde el comienzo del nuevo agro argentino, los últimos 20 años. Este es un nuevo agro que está en la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, que es parte fundamental del fenómeno de la bioeconomía, que en los Estados Unidos adelanta la nueva fase de la acumulación capitalista avanzada. Es interesante esta visión sobre la bioeconomía, ¿no? Y vinculada justamente con la sustentabilidad. Me parece que en la Argentina, distraídos en nuestras reyertas y en las cuitas internas, no nos hemos dado cuenta como sociedad de este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que ha crecido, creo que como todas estas cosas, de manera un poco espontánea, medio silvestre, en una planificación. Pero alguna vez te escuché decir que todo programa es reaccionario. Exactamente. Menos mal que esto fue... Exactamente, exactamente. Y por lo tanto, acá el punto fundamental es, Héctor, es imprescindible que el sector agroalimentario adquiera la visión de un hombre de Estado. La característica de un hombre de Estado no es que hace pronósticos sobre lo que va a ocurrir o va a dejar de ocurrir. La característica de un hombre de Estado es que tiene capacidad para distinguir entre lo esencial y lo accesorio. El acuerdo con el Club de París es un elemento esencial para la Argentina como nación. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, y nosotros enseguida volvemos con esta edición del Campo, el Industria Verde. Un hecho relevante de los últimos días ha sido la decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de introducir a su país en esta carrera hacia el 2030, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Y lo importante es que el monto, el nivel que está proponiendo es nada menos que una reducción del 30%, y encima sobre la base de lo que sucedía 10 años atrás, en el 2005. Es decir, hay que comerse todo el crecimiento de emisiones de estos últimos 8 o 9 años y además reducir un 30% sobre aquella base. Es realmente muy fuerte, es más fuerte que el famoso protocolo de Kioto, que los americanos no quisieron firmar en su momento. ¿Y por qué no quisieron firmar? Porque ellos decían que no pueden firmar unilateralmente algo si hay otros países que quedan liberados, como por ejemplo China y Brasil, por su condición de países en vía de desarrollo, no alcanzados por aquel protocolo. Hoy
tanto China como Brasil, como todo el mundo, tienen una creciente conciencia respecto a lo que es el embate del calentamiento global, principal amenaza ecológica que afecta al planeta. ¿Y qué tiene que ver esto con el campo y el campo en la industria verde? ¿Por qué traemos a colación esta cuestión? Bueno, porque en esta segunda revolución de las Pampas, y sin que nadie nos lo pidiera desde el punto de vista ambiental, sino simplemente por convicción de que es un sistema superior, hemos elaborado una agricultura nueva, una agricultura que se basa en una reducción fenomenal del consumo de combustible a través de la siembra directa, que al mismo tiempo implica trabajar bajo residuos, y trabajar con los residuos del cultivo anterior significa capturar dióxido de carbono del aire en lugar de oxigenarlo, quemarlo rápidamente y mandarlo a la atmósfera. Mejorar el tenor de materia orgánica de los suelos gracias a la tecnología que hemos implementado en los últimos 20 años significa un cambio cualitativo que el mundo empieza a mirar con atención. Cuando uno va a las exposiciones en el primer mundo, sobre todo en Europa, por ejemplo, en la Agritécnica de Hannover, se asusta con la cantidad de pabellones en los que lo que se exhiben son arados reversibles, rastras de disco, rastras de dientes activados, todo lo que necesitan ellos por una agricultura sin materia orgánica, la vieja agricultura de la vieja Europa. Pero también sucede en Estados Unidos, en Europa Oriental, y solamente está cambiando este paradigma en los países que son, entre comillas, más nuevos para la agricultura, que muchas veces son los cuestionados desde los centros del poder, o los centros ideológicos, donde anidan estas posiciones ecologistas o estas posiciones verdes que afectan los instrumentos, los insumos básicos de esta nueva tecnología. La Argentina está produciendo más toneladas de granos con la tercera parte del combustible que hace 10 años, combustibles por hectárea. Por lo tanto, es 5 o 6 veces menos combustible por tonelada de producto obtenido. Estamos capturando más milímetros de agua de lluvia para convertirlos después en producción. Nadie produce tantas toneladas de granos como la Argentina, considerando en toneladas por milímetro de agua caída en el ciclo de cultivo. Este es el aporte que está haciendo la tecnología agropecuaria argentina en su contribución en la lucha contra el calentamiento global. No se lo hizo conscientemente con este destino, pero sí conscientemente se sabía que este era un sistema superior, un sistema que ahorraba recursos energéticos, que capturaba carbono. Y en eso está la humanidad. Y nosotros en esto hace 20 años que empezamos un poco a tomar la delantera. Bastante bueno, ¿no? Hasta la semana que viene.